¿Qué tal, hermanos? Aquí para hacerles otro video más. En esta ocasión voy a tocar el tema de qué es lo legal, o sea, qué significa, o en realidad de qué se trata estas cosas de la legalidad. Pues bien, lo legal es algo que es permitido, es autorizado, es licenciado, oficializado, constitucional, pero ¿qué o quiénes lo hacen valer o quiénes lo autorizan o quién da permiso para que esto de la legalidad sea permitida? Pues bien, la fuente de lo que da o de lo que autoriza, de lo que permite esta legalidad, pues es una autoridad legal o gobierno legal, que son autoridades o gobiernos creados por los hombres. Pero debemos de saber que una autoridad o gobierno legal son cosas o gobiernos constituidos por términos ficticios, o sea, términos legales que no existen en la realidad, en la naturaleza. Así que los que permiten o autorizan son autoridades legales ficticias. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las autoridades legales ficticias no se basan en autoridad de propiedad real, sino en propiedad legal constituida a base de papeles. Nada tiene que ver con propiedad real que existe en la realidad. Los hombres solamente son creadores de ficciones, hablando en autoridad, en gobiernos, en leyes, en ley. Pero es interesante saber todo esto porque podemos comenzar a entender el problema en el que nos encontramos. Nos debemos de preguntar si estos gobiernos son ficticios, si no existen en la realidad. ¿Cómo es de que nos gobiernan y cómo es como los vemos como nuestra autoridad? Esto ha sido un trabajo psicológico, mental profundo. En otras ocasiones, en otros videos, he hablado acerca de lo que significa un nombre legal y cómo nosotros hacemos uso de ese. El problema en el que estamos se basa en que nosotros estamos utilizando un documento, o nos basamos en que somos algo de lo que está declarado en un documento. Esto es en el certificado de nacimiento. En este certificado de nacimiento se hizo una unión de un nombre
propio de un primer nombre con un apellido, y lo venimos utilizando como si este nombre fuera algo real, cuando no es así, porque un apellido es algo que no existe en la realidad, no existe como evidencia de que tú eres parte de ese apellido. Sin embargo, el primer nombre, que es el nombre que eligieron tus padres cuando saliste de la matriz de tu madre, tus padres eligen este nombre, y es por lo tanto este nombre no está basado simplemente en una cadena de documentos, sino que está basado y sale del pensamiento de tu padre y tu madre, o de uno de los dos, o de quien sea, pero no está basado en una cadena que ha sido formada a través del tiempo, de generación en generación, como los apellidos. Los apellidos sí corresponden a una generación de familia que pertenece a un estado que no es natural. O sea, el apellido nadie lo escoge, sino que ya lo traes desde antes, porque tus antepasados lo comenzaron a utilizar o lo aceptaron, y de ahí para acá se fue haciendo la cadena de generación en generación. Por lo tanto, al nosotros hacer esa mezcla de nombre principal o primer nombre con un apellido, básicamente el primer nombre, que es el nombre natural, el nombre de Dios, que pertenece a Dios, básicamente queda manchado, contaminado. Por lo tanto, el problema que tenemos es de que no podemos estar mezclando el primer nombre con un apellido, porque el primer nombre es algo que tiene que ver con propiedad privada. Es decir, si tú no tienes, o no llevas, o no usas, o nunca utilizaste un apellido, básicamente tú eres propiedad privada, serías propiedad privada de Dios. Pero estamos pensando y estamos viviendo en una manera de vida que no tiene que ver con la realidad, porque no está definida. No está definida si es pública o privada. En la ficción solamente está definida, o sea, el nombre con apellido solamente está definido bajo una autoridad pública. O sea, si estás utilizando tu primer nombre con el apellido, esto se convierte algo así como en algo público, pero en sí no, porque para empezar, el primer nombre no debería de estar mezclado o adherido o incorporado al apellido. Por lo que tú quieras, se hace esta mezcla, y los que manejan el sistema legal,
como saben que al hacer esta mezcla ellos ya pueden crear, a través del certificado de nacimiento, pueden crear una persona jurídica. Entonces, al crear ellos una persona jurídica, básicamente su autoridad o su gobierno continúa existiendo, porque tú no sabes estas cosas. El Estado, el gobierno, es el dueño legal de los apellidos. Cuando tú los utilizas, lo que estás utilizando es propiedad ajena, es propiedad pública. Así que cualquier cosa que esté relacionada con un apellido está relacionada a la propiedad pública. Y cuando tú estás relacionado a una autoridad pública, significa que tú no eres dueño o parte de esa autoridad. Ese dueño o esa autoridad está más allá. Esa autoridad lo único que va a hacer es ponerte castigos, penas, hacerte que pagues una cosa y otra, maltratarte si no quieres pagar, si no obedeces, echarte a la cárcel si no obedeces o no haces lo que ellos quieren que hagas. Cuando tú piensas que eres algo, o sea, que eres un nombre con apellido, te conviertes en propiedad, como ya lo dije, de estas autoridades legales, y por lo tanto ellos hacen que obedezcas mientras tu mente siga pensando que eres eso. Ahora voy a leer algo relacionado que está en Malaquías 2, en los versículos del 8 al 9. Eso está dirigido para los sacerdotes. ¿Okay? Voy a leer el primer versículo y luego me voy a saltar al 8 y al 9 para no leer todo esto. Si tú gustas, puedes leer todo esto tranquilamente después. No quiero alargar tanto este video. A lo que me refiero es de que estos versículos se están refiriendo a los sacerdotes. Y en el primer versículo dice: y ahora para nosotros, dice, ahora para vosotros sacerdotes es este mandamiento. Miren, el significado de sacerdote es alguien, o a lo que se dedica a un sacerdote, es alguien que ministra la ley. Cuando tú buscas la definición en algún diccionario cualquiera, posiblemente encuentras de que el sacerdote es aquel que ministra una religión. Y efectivamente, sí, el sacerdote es aquel que ministra una religión, pero de lo que no se te dice es de que la religión que no quieren que sepamos que es la religión es todo lo que tiene que ver con cosas legales, cosas relacionadas a la ley. Por lo tanto, un sacerdote
Y ahorita les voy a leer los otros versículos para que vean la relación. Un sacerdote, pues es aquel que ministra la ley, digamos, un magistrado, un juez. Inclusive traen su bata como sacerdotes. De ellos es a los que hoy día legalmente se está refiriendo la escritura, porque esto fue lo que sucedió y está sucediendo a hoy día. Así que nos vamos a ir a los versículos 8 y 9. Dice: pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Voy a repetir el versículo 9, dice: por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. ¿Okay? Se está dirigiendo a los llamados sacerdotes, que se les llama, como ya les dije, jueces, magistrados. ¿Okay? Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. El hacer acepción, o sea, aceptar personas, te está hablando de ficciones, porque una persona es una ficción, es una persona jurídica. Las personas jurídicas son ficciones, son corporaciones, no existen en la realidad, son títulos. Una persona es una máscara, una máscara de un actor. Por lo tanto, cuando utilizas una persona, que son las identificaciones que tú piensas que eres, básicamente estás utilizando una máscara para actuar en este escenario. Pues el mundo, el sistema legal ficticio, es un escenario donde solamente hay actores. Pues bien, no sé qué más pudiera agregar aquí. Creo que en esta ocasión va a ser todo. Hasta pronto, si Dios me lo permite.